Fin de semana agitado en lo que es la guerra en Medio Oriente. Ya tenemos un mes de conflicto y no vemos una perspectiva de corto plazo para que se acabe esto. De hecho, una de las noticias relevantes de este fin de semana es que Estados Unidos se prepara para una invasión terrestre en suelo iraní. También tenemos las protestas ocurridas en suelo norteamericano, llamadas No King, y los hutíes entran oficialmente a la guerra. Esto y mucho más es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que quédense hasta el final para que estén actualizados de lo que sucede en el mundo. Bueno, vamos a empezar con la noticia de las protestas en Estados Unidos. Esta es una de las más relevantes porque ya la tercera oleada de protestas que se generan a raíz del segundo mandato del presidente norteamericano Donald Trump. Esta vez cerca de 8 millones de personas salieron a las calles. Robert De Niro era el principal promotor pues de estas protestas y se considera que la de este sábado es la protesta más grande históricamente que ha tenido Estados Unidos. 8 millones de personas se calcula que salieron a las calles para protestar en contra de las políticas de Donald Trump, el alto costo de vida, lo que está pasando con la inmigración y con el ICE y obviamente lo que es la guerra en Medio Oriente. No solo se generaron las protestas al interior de Estados Unidos, también en Italia, Francia y España tuvieron protestas en contra de Donald Trump. De hecho, por ahí también estuve viendo que en Qatar también se unieron los hutíes y los chiitas, que también es histórico. No en contra de Donald Trump, pero sí en contra de la hegemonía que se está generando extranjera o del dominio extranjero que se está generando en Qatar y que está obviamente ocasionando que Qatar entre por inercia a lo que es la guerra en Medio Oriente. Bueno, entonces, en relación a estas protestas, las protestas son llamadas No King, precisamente porque el comportamiento del presidente Donald Trump a raíz de su segundo mandato, pues desde el primero ya tenía ciertos chispazos, pero desde el segundo mandato ya es mucho más evidente que tiene un carácter autoritario y dictatorial en lo que es sus políticas y la forma de hacer gobierno en Estados Unidos. Recordemos que él entró haciendo o imponiendo unas tarifas a medio mundo prácticamente que no tenían ningún sentido. Habían países que tenían 50, 60% de tarifas eh, sin ninguna justificación. O sea, siempre decía que era por seguridad nacional, que es como la vieja confiable de Estados Unidos, siempre que quieren hacer algo y que genera controversia, seguridad nacional. Bueno, y decía que supuestamente las condiciones de Estados Unidos con el mundo no eran justas, etcétera, etcétera, cuando sabemos que Estados Unidos es el mayor beneficiado del comercio internacional y de hecho de los tratados que tiene aquí en Colombia, tenemos el TLC con Estados Unidos y básicamente el único que se beneficia de ese TLC es Estados Unidos. Entonces empezó pues su mandato con ese tipo de actuaciones dictatoriales, lo que para un presidente de Estados Unidos imponer unas sanciones de ese estilo tiene que contar con la aprobación del Congreso, pues y básicamente el nana y cuca, yo lo hago porque yo soy el presidente de esta nación e impongo mi criterio ante el mundo. De hecho, también salieron noticias de que un juez tumbó por una temporada los de las tariffs pues que sancionó Donald Trump y bueno, eso le echaron tierrita, volvió a empezar lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, también con todo esto que ha pasado con el ICE, básicamente los migrantes estadounidenses han vivido un suplicio absoluto en todo este año. Se han generado redadas por todo Estados Unidos y habían inmigrantes que literalmente no iban a trabajar por miedo a que el ICE los cogiera y no eran simplemente migrantes indocumentados pues o ilegales, era todo tipo de migrantes. De hecho, hasta hay una historia
hace como 2 meses una congresista colombiana salió en redes sociales llorando porque el hijo que vivía en Estados Unidos con papeles oficiales, es decir, todo estaba en regla, lo cogieron por ser migrante, lo tenían encarcelado por 2 semanas y ni siquiera le habían hecho un juicio. Entonces vean que, que el tema no es solo de migrantes indocumentados o ilegales, sino que básicamente la escoge a personas que tengan un color de piel o una identidad racial diferente a lo que ellos consideran una raza digna de habitar el país norteamericano y simplemente lo cogen sin una justificación. También vimos que el pasado enero el ICE sin ningún tipo de justificación mató a una chica que estaba en su auto, que de hecho la chica era una mamá soltera que dejó como a 2 niños, y que pues, eso también se le echa tierrita. De hecho Donald Trump salió a decir que ella era una mujer que proliferaba la maldad cuando era una señora que simplemente se interpuso entre el ICE y los manifestantes con su carro, porque el ICE pues estaba haciendo acciones agresivas contra los manifestantes. Entonces obviamente hay una indignación generalizada del pueblo norteamericano ante estas conductas. El tema del costo de vida, recordemos que la calidad de vida en Estados Unidos se ha venido deteriorando altamente. Lo que es la gasolina, lo que es la comida, lo que es la salud. Estados Unidos tiene una de las saludes más caras a nivel internacional. Básicamente, si vos sos de una familia de clase baja, de clase media baja, es imposible para ti entrar a un servicio digno de salud. Si te pasa algo, lo que tienes que hacer es empeñar tu casa, tu carro y todos tus ahorros para poder ser atendida y no morirte. Eh, y bueno, lo que viene con la guerra de Irán, que la guerra de Irán también es un tema que se generó sin consenso del público en general. El Congreso ni siquiera estaba notificado de que se iba a hacer una intervención. En temas de legislación internacional también fue una intervención absolutamente ilegal. De hecho, Irán y Estados Unidos estaban en conversaciones mientras Estados Unidos lo bombardeaba y estaban a punto de llegar a acuerdos. Y bueno, una serie de comportamientos que ha tenido el presidente Donald Trump, que ha puesto las alarmas de todos los organismos de control norteamericanos, porque no está actuando como un presidente, sino como un dictador. Y de hecho es irónico porque Estados Unidos, que se hace llamar el defensor de la democracia y la libertad, básicamente lo que está haciendo es lo contrario. Está imponiendo su criterio sin ningún tipo de democracia, sino que lo hace porque él considera que así debe ser, saltándose las leyes, tanto internas como internacionales, y volviendo un caos a todo el mundo. Entonces, ¿por qué marchar? Yo creo que hay muchas razones por qué marchar, que de hecho no tocamos aquí para no extendernos ampliamente. Entonces, pues ya para dejar esta noticia, recordemos, cerca de 8 millones de manifestantes, la manifestación histórica más grande que ha tenido Estados Unidos, llamada No King. ¿Sucederá algo a raíz de estas protestas? Ahí les dejo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Bueno, otra de las noticias que pasaron este fin de semana es que Estados Unidos e Israel atacaron la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán. ¿Por qué lo traigo? Porque la narrativa internacional que siempre se nos ha contado en relación al Medio Oriente, y digo Medio Oriente porque es generalizado, ¿cierto? Países musulmanes del Medio Oriente, es que son países terroristas, es decir, que generan terror a la población. No tienen un actuar en contra del gobierno, sino en contra del gobierno y la población civil. Es decir, nos han creado esta imagen en la cabeza de que ellos lo que hacen es atacar injustificadamente blancos, tanto civiles como gubernamentales. Y de hecho, si uno se pone a ver a fondo, es al contrario.
Cuando vos entras a ver las noticias de Estados Unidos e Israel, ves que los bombardeos que hacen no solo es a bases, ni a instalaciones eléctricas, ni etcétera, etcétera, sino que es a zonas residenciales, a colegios, a hospitales, a universidades. E Irán hace lo contrario. De hecho, Irán cuando va a atacar una zona residencial porque Israel atacó una zona residencial o porque Estados Unidos mató un colegio, etcétera, ellos hasta hacen un aviso. Y eso es lo que pasó este fin de semana. Estados Unidos e Israel atacan esa universidad e inmediatamente Irán lo que dice es, todas las universidades de Estados Unidos e Israel en la zona del Medio Oriente ya son objetivos militares declarados, les dice a la población civil, no se hagan cerca de estas instalaciones porque las vamos a atacar. De hecho, también antes de iniciar la guerra, que también hubo un conflicto que duró como 12 días, creo que fue, cuando Ian iba a atacar una base militar, él lo decía, es como que, hey, voy a atacar esta base militar, tengan cuidado. Y la atacaba. O sea, es lo contrario a la narrativa que nos han mencionado toda la vida. Y uno va a ver, como les decía, cuáles son los ataques que ha hecho Estados Unidos e Israel este fin de semana. Suburbios en donde han muerto 4 o 5 personas que nada tenían que ver con el conflicto. Y de hecho, ¿cómo empezó la guerra? Estados Unidos e Israel atacaron un colegio de niñas en donde más de 150 niñas murieron. Entonces, bueno, la reflexión es esa, la traigo porque hay que mencionarlo. Yo creo que esto normalmente no lo mencionan y es importante mencionarlo y visibilizarlo también. Bueno, otra de las noticias importantes es que los hutíes entran oficialmente a la guerra. Ya han hecho 2 bombardeos a Israel. En videos anteriores hablamos de los hutíes para que vayan a verlo, vayan a ver los otros videos también y se empapen de lo que hemos hablado. Pero bueno, los hutíes es una rama militar que hay en Yemen que es apoyada pues o es aliada de Irán. No se habían metido oficialmente en el conflicto, pero ya sí lo oficializaron. Ya lanzaron también 2 ataques de misiles a Irán. Y esto es muy importante porque ya la guerra se vuelve pues mucho más regional, ya si bien ya era una guerra regional, pues ya hay actores que se están sumando a ella y también porque Yemen es un actor principal en lo que es la economía y el comercio marítimo mundial. Yemen es muy importante porque Yemen tiene el canal de Bab el Mandeb, que es la entrada de todo el comercio internacional que va a pasar por el Mar Rojo, va a conectar con el canal del Suez y va a entrar al Mar Mediterráneo. Por ese canal pasa cerca del 12% del comercio mundial y entre el 8 y el 10% de la energía o del comercio petrolero mundial. Entonces, si ya hay una tensión de inflación de precios sobre el petróleo por el estrecho de Hormuz, entonces ya si los hutíes toman la decisión de también cerrar este canal, pues entonces la presión sería mucho más alta y los precios del petróleo ahí sí tenderían a estar entre los 150 y los 200. ¿Qué ocasionaría esto? Pues obviamente un tema económico muy complejo porque los precios del transporte marítimo aumentarían enormemente. Si ya están aumentando, pues imagínense. Obviamente el tema de la energía subiría, lo que generaría que las fábricas tuvieran que subir precio, los productos de consumo masivo tuvieran que subir precio y bueno, en general la vida si ya está cara tendría que subir mucho más. Entonces, también lo hemos hablado que normalmente cuando los precios del petróleo están llegando a los 120, Estados Unidos e Israel tratan de mandar noticias positivas para los mercados para tratar de aligerar esa presión alcista de los precios, pero ya pues teniendo una guerra mucho más abierta, será un poco más complicado que una noticia como que aliviane esa presión. Entonces, bueno,
estaremos pendientes de qué pasa entre los hutíes, Irán y los otros ejemplares de la guerra. Bueno, ya para finalizar, una noticia muy importante que también la mencionamos la semana pasada es que Estados Unidos parece que ya es inminente que está mandando tropas terrestres a suelo árabe para hacer una invasión terrestre a lo que es Irán. Esta es una noticia muy importante porque extendería el conflicto, ¿sabrá a cuánto? O sea, si supuestamente Donald Trump y Benjamin Netanyahu llevan ya tiempo diciéndonos que el conflicto se va a terminar en días porque Irán está diezmado, que esta guerra ya está acabada, que nosotros tenemos el control. Pues hombre, si están mandando casi 10.000 tropas para invadir Irán, yo no creo que el conflicto dure 3 días, ni tampoco creo que dure un mes o menos de un mes. De hecho, se esperaría que el conflicto se expanda a años y esto pues sería un poco más catastrófico porque la inflación estadounidense tendería a estar en una presión más elevada. Obviamente el costo de la guerra, si ya el costo de la guerra está súper alto. De hecho, también hablábamos que creo que en los primeros 6 días se gastaron cerca de 12 billones de dólares. El Pentágono le está pidiendo 100.000 millones de dólares al Congreso norteamericano para la guerra, ahora con tropas en suelo. Sería en una presión económica, política y militar muy alta para lo que es Estados Unidos. Sin contar que ya la cantidad de bajas aumentarían tanto de Estados Unidos como de Irán. Entonces, bueno, estaba leyendo también que analistas consideran que solamente para tomar a Irán harían falta cerca de 1 millón de tropas. O sea, lo que es movilizar 1 millón de tropas a Medio Oriente, tenerlas allá, que no mueran, misiles, gasolina, balas, no, marica, esto pues ya el conflicto, si realmente estamos en un conflicto bélico de gran escala, ya esto sería casi que se podría llamar una tercera guerra mundial, quién sabe, porque ya también eso sería otro de los factores. Varios de los países de la región obviamente tendrían que entrar más en presencia a la guerra. China, Rusia tendrían que estar también más directamente en apoyo a Irán. Y en este caso no creo que China y Rusia se queden quietos porque gran parte del suministro energético de China hoy depende de Irán. Entonces, bueno, hay una perspectiva muy grande de que en los próximos días haya una intervención terrestre. Delicado, muy delicado, pero bueno, estaremos acá para seguirles informando. Yo creo que dejemos el video hasta acá, muy interesante. Muchachos, les recomiendo que se suscriban al canal, comenten, me gustaría ver en los comentarios qué opiniones tienen sobre esto y un abrazo para todos, nos vemos en el próximo episodio.